iniciamos con la tercera sesión de este curso denominado Estrategia para la Generación de Valor Agregado, y vamos a comenzar esta sesión mencionando nuevamente el propósito general de aprendizaje, que es: al finalizar el proceso de formación, serás capaz de diseñar una estrategia para la agregación de valor del producto o servicio que ofertas. En la sesión pasada vimos prácticamente dos temas, que es el tema de mercado meta y la definición de innovaciones. Sobre el tema 3, ya hasta aquí hemos aprendido que el mercado meta es aquel mercado ideal que está dispuesto a pagar el valor de nuestro producto o servicio siempre y cuando se cumpla con las características y condiciones que requiere este mercado. Al tener definidas estas características y condiciones, la empresa deberá realizar los cambios o innovaciones necesarias para generar el producto o servicio de acuerdo a lo requerido. Es lo que vimos hasta este momento sobre mercado meta. Y sobre el tema 4, que es sobre la definición de las innovaciones o definición de cambios o mejoras al producto o servicio, se menciona que las innovaciones son los cambios o mejoras sobre las características de calidad del producto o servicio. También en las condiciones de compra-venta y a su vez en las prácticas de proceso de producción necesarias para cumplir los requerimientos del mercado meta, que está dispuesto a pagar por el valor generado en el producto o servicio. Por lo tanto, las innovaciones deberán definirse y describirse claramente y se deberá analizar la contribución de la innovación o del cambio o la mejora a la generación de valor agregado. Siendo así, vamos a dar inicio al tema 5, que se denomina ahora sí la definición de la estrategia de gestión para la agregación de valor. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. Nos ayuda a respondernos la siguiente pregunta, o las preguntas siguientes nos ayudan a su vez a armar la estrategia. ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es la propuesta de valor de mi empresa? ¿Qué pretendo lograr? ¿A dónde quiero llegar? ¿O quién quiero ser también? ¿Qué tengo que hacer para lograr el objetivo o el fin? ¿Cuándo lo tengo que hacer? ¿Cuánto me costará hacer esos cambios o lograr ese objetivo? ¿Y cuánto me redituará? Es decir, ¿cuánto me va a beneficiar o cuánto me va a dejar de manera económica? Hasta este momento me gustaría hacer una pequeña reflexión en una frase que dice un autor llamado John Maxwell, que es un autor de más de 80 libros sobre liderazgo, y él dice que la brecha más grande que hay en el mundo es la que hay entre el saber y el hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta este momento nuestra batería de innovaciones o nuestra batería de mejoras o cambios. Sin embargo, todavía hay una brecha en eso que sabemos que tenemos que hacer y el hacer. Para empezar a hacer que estos cambios se hagan realidad o se vayan a los hechos, tenemos que definir esta estrategia. Tenemos que empezar por definirla claramente desde su objetivo. Lo que es diferente decir una estrategia, definir la estrategia, definir una estrategia táctica, definir una estrategia de gestión de innovaciones. ¿Qué es la estrategia de gestión de innovaciones? Es un proceso orientado a organizar y dirigir los recursos disponibles con el objetivo de aumentar la creación de nuevos conocimientos y generar ideas que permitan generar riqueza, ya sea a través de la obtención de nuevos productos, procesos y servicios o mejoras a los ya existentes. Lo repito nuevamente, es un proceso orientado a organizar y dirigir los recursos disponibles. Es decir, en poquitas palabras, es hacer lo que ya tenemos definido, ponerlo en marcha.
Y siguiendo el ejemplo de la empresa de productores de plátano dominico, ellos definieron como objetivo de la estrategia el siguiente, que es lograr el posicionamiento de la empresa en la producción, acondicionamiento y comercialización de plátano dominico en el mercado internacional, al ofertar producto de alta calidad e inocuo que satisfaga las necesidades de los clientes en beneficio de cada uno de los socios y sus familias. Así, ya tenemos a este momento las innovaciones definidas. Se encontraron que fueron 8 innovaciones, los colocamos en este cuadrito, en una tabla, donde además de colocar la innovación, vamos a colocar el plazo definido como a corto, mediano y largo plazo. El corto plazo lo definimos desde un mes hasta un año, el mediano plazo de un año a los 3 años y el largo plazo de los 3 años en adelante, por decir así, por ejemplo, pudieran ser 5 años. En este caso, prácticamente todas las innovaciones están definidas al corto plazo. También se coloca lo que es la inversión en cada innovación para definir prácticamente lo que es la inversión. Los integrantes de la organización, los productores y los técnicos de apoyo, pues se dieron a la tarea de realizar, primeramente, como se vio en el tema anterior, de hacer un análisis de todas las prácticas, de los costos que implica cada una de las prácticas, de los costos que implica hacer los cambios en las características para cumplir con las características y condiciones de compra-venta. Se hicieron las cotizaciones respectivas y al final se está teniendo una inversión por cada innovación. De tal manera que en las 8 innovaciones, la organización en este caso va a ser una inversión de 1.740.000 pesos. También se coloca en otra columna, además del plazo de ejecución, la inversión, también se coloca el inicio de la gestión. Es decir, se va a colocar en qué fecha vamos a iniciar o empezar a trabajar el inicio de gestionar estas innovaciones, estos cambios y estas mejoras. Y también cabe mencionar que hay otra columna más donde se coloca el responsable, el nombre del responsable o los responsables que van a hacer cumplir esta innovación, que van a empezar a hacer la gestión necesaria para llevar a cabo cada una de las innovaciones. Es decir, prácticamente colocaríamos la columna de las innovaciones, el plazo, la inversión, el inicio de gestión y también al responsable o los responsables de hacer la ejecución de esta innovación. Una vez que tenemos ya definida esta estrategia de gestión, pues hay que darle seguimiento. El seguimiento es muy importante para lograr los resultados de la estrategia, con el fin de establecer un sistema de seguimiento, evaluación, control y retroalimentación en las actividades y resultados del proceso de ejecución. Es muy, muy importante que ya que tengamos definida esta estrategia, pues se dé a la práctica, se inicie con la puesta en marcha de cada una de las actividades, pero también se dé lo que es el proceso de evaluación de esas actividades que se están llevando a la práctica, se dé ese control y en base a eso se hagan esas reuniones en la organización o en la empresa donde se dé esa retroalimentación en el caso de que el responsable o los responsables requieran de algún apoyo y se da retroalimentación por parte de la organización en su totalidad o el comité que esté reuniéndose en ese momento para llevar a cabo esa estrategia. Parte del seguimiento de las acciones es la elaboración de programas de actividades por innovación definida, la cual conlleva a un resultado. Es decir, a su vez de tener ya la batería de innovaciones, de tener el plazo definido, de tener la fecha de inicio, los responsables, a su vez cada innovación va a tener un programa de trabajo de manera particular.
Y en el ejemplo vamos a ver una de las actividades, aquí solamente tomamos una innovación, que es el establecimiento de una mini empacadora de plátano. En esta innovación se arma, se coloca o se realiza un programa de trabajo donde se coloca las actividades a realizar en esa innovación, se coloca cada una, se coloca nuevamente los responsables de llevar a cabo cada una de las actividades y con precisión se coloca el programa, es decir, los meses y las fechas en las cuales se estarán realizando las actividades. En este caso, por ejemplo, para el establecimiento de la mini empacadora se consideraron estas actividades, que es contactar a la financiera para la gestión de crédito, se va a gestionar un crédito, se va a formalizar el acuerdo de compraventa con bodega Grupo Carreto, también se va a reunir la documentación para la gestión del crédito, se va a realizar la cotización respectiva respecto a la compra de la mini empacadora, se van a hacer varias cotizaciones para elegir la que más convenga a la empresa. Se va a pactar con los socios los mecanismos para el pago del crédito, también se va a definir. Las aportaciones de los socios también se va a definir, es decir, la compra de la mini empacadora se va a realizar tanto con recursos vía crédito como por aportaciones de los socios. Es por eso que para esta estrategia se define la gestión del crédito y la definición de las aportaciones de los socios. Y finalmente se va a definir otra actividad más, la disposición del crédito y de las aportaciones, cuándo se va a realizar, quién las va a estar llevando a cabo ese proceso para hacer los depósitos en el banco, quién va a hacer esa coordinación. Y finalmente, una vez que se tenga ya la disposición del crédito, las aportaciones, las cotizaciones y ya el equipo definido y el proveedor con el cual se va a adquirir el equipo y la maquinaria, pues se va a llevar a cabo la compra y la instalación de la empacadora. Aquí puede haber uno o más responsables de esta innovación en todas sus actividades con sus fechas definidas. En el programa de trabajo también puede haber se puede establecer una fecha de programación y una fecha de realización, donde probablemente si no se lleva a cabo la actividad en la fecha programada, se puede estar llevando en una fecha posterior, pero se tiene que ir colocando para realizar el control, llevar un buen seguimiento en la gestión de la innovación, de en qué fecha se programa y en qué fecha se realiza, e inclusive colocar una columna más en este programa de trabajo donde se coloquen las observaciones, donde probablemente hubo algunos inconvenientes para realizarlas, o bien probablemente hubo factores que favorecieron la puesta en marcha o la realización de la actividad y la colocamos en el programa de trabajo, en esta tablita. En resumen, la estrategia de gestión de las innovaciones conlleva a la planeación del proceso de gestión de las innovaciones o cambios, en el que se establecen los planes de corto, mediano y largo plazo, las inversiones y a su vez se definen las actividades de cada una de las innovaciones a ejecutar con el fin de asignar a los responsables de realizarlas y con ello pues llevar un seguimiento, control, evaluación y retroalimentación de la estrategia de gestión. Y también como parte del resumen, a la par de planear de manera adecuada la estrategia de gestión de innovaciones para la generación de valor agregado, es importante establecer un programa de seguimiento, como ya lo mencionamos, un programa de seguimiento, evaluación, control y retroalimentación en cada una de las acciones con el fin de lograr el objetivo último, que es poner en marcha las innovaciones y tener como resultado la generación de valor agregado. Y para reflexionar, ahí pues tienen prácticamente su cuadernillo de tareas en cada uno de los temas, y es importante que al llegar a este tema y al iniciar nuestra
práctica nuestra tarea con nuestro producto o servicio, que reflexionemos en estos dos puntos. Uno, que es ¿qué espero lograr con la agregación de valor a partir de la incorporación de innovaciones? Volvemos a retomar y hacer esta reflexión de ¿qué espero lograr con la agregación de valor? ¿Cuáles son los plazos de ejecución de las innovaciones y las inversiones estimadas para la realización de cada innovación? Y para ello, pues van a encontrar ahí en su cuadernillo los espacios para realizar su ejercicio de acuerdo al producto o servicio que estén manejando en su empresa u organización. Una tablita donde se va a colocar la innovación, el plazo, la inversión y también el responsable de realizar él o los responsables de realizar o ejecutar esa innovación. Van a encontrar también un espacio para colocar el programa de trabajo de cada una de las innovaciones, que aunque aquí en el ejemplo solamente vimos una innovación en el programa de trabajo, en el caso de ustedes, si definen 4 o 3 o 5, dependiendo del número de innovaciones que definan, pues así va a ser el número de programas de trabajo respecto a cada innovación que vayan a estar realizando. Y de tal manera que en el programa de trabajo nos respondamos esta pregunta: ¿qué debería contener un programa de actividades para poner en marcha cada una de las innovaciones en tu empresa? Pues es desde la actividad, los responsables, las fechas de inicio, y en las fechas pues podemos colocar ahí lo que es la fecha programada, la fecha de realización y puntos o aspectos u observaciones importantes sobre la realización de la actividad. Y finalmente, en este tema, la definición de una estrategia para la generación de valor determina el primer paso para lograr el posicionamiento de la empresa en el mercado. Sin embargo, tanto el adecuado planteamiento como la adecuada ejecución de la misma determinarán el cumplimiento del objetivo, con logros tangibles como la permanencia de la empresa en el mercado. Además, el éxito del planteamiento de la estrategia reside en establecer las innovaciones que generen realmente valor, sostenibilidad y bienestar al servicio de la empresa, los clientes y el entorno. Así que definamos la razón de ser de nuestra empresa, las capacidades, los recursos y las innovaciones que permitirán posicionar nuestro producto o servicio en el mercado, considerando que también el seguimiento y control de la estrategia son fundamentales. Y pues antes de terminar haciendo un breve resumen de manera general, es importante mencionar que hasta este momento vimos prácticamente 5 temas, desde lo que son los conceptos básicos. Conceptos básicos aborda lo que es el concepto de creación de valor. La creación de valor está definida por las necesidades que el consumidor o el cliente establecen como parte del mercado. Luego vimos también lo que es el concepto de generación de valor, que para llegar a la generación de valor del producto o servicio, pues es importante realizar lo que son innovaciones, cambios o mejoras, ya sea en la generación de un producto nuevo, en el cambio en un proceso de producción, o bien en aspectos de la organización de la empresa. También pueden ser cambios de carácter técnico, de carácter financiero, de carácter de mercado también. Después de ver esta parte de conceptos básicos de creación de valor, generación de valor y lo que son las innovaciones, pasamos al tema número 2, que es la propuesta de valor. En la propuesta de valor, ahí necesitamos definir quiénes necesitamos ser a futuro. ¿Quién necesito ser como empresa a futuro para lograr el posicionamiento de mi empresa?
qué capacidades requiero tener en mi empresa para lograr ese posicionamiento y qué recursos requiero para llegar o lograr a ese posicionamiento en el mercado. Hasta aquí, conceptos básicos, propuesta de valor, y posteriormente estamos en condiciones de definir claramente quién es ese mercado meta, que es el mercado objetivo o el mercado que está dispuesto a pagar por ese producto o servicio que yo tengo como empresa. Ese mercado me va a establecer las características de calidad, me va a establecer las condiciones de compraventa y a su vez para cumplir con esas características de calidad y las condiciones de compraventa como empresa, probablemente tengamos que hacer cambios o mejoras o establecer nuevas prácticas de trabajo durante el proceso de producción. Es decir, probablemente tenga que hacer considerar tres aspectos para cumplir con el mercado meta. Esos tres aspectos son características de calidad, condiciones de compra-venta y condiciones de producción en las prácticas de trabajo en el proceso de producción. Posterior a ver lo que es el mercado meta, pasamos a definir esas innovaciones, cambios o mejoras que fueron determinados desde lo que es el mercado meta. En esa definición de innovaciones es muy importante que hagamos la reflexión si de verdad esos cambios o mejoras que estamos estableciendo en el producto o servicio realmente están generando valor o si realmente el mercado está dispuesto a pagar por ese cambio o mejora que estoy haciendo, porque dependiendo del tipo de la empresa, del producto o del servicio o del tamaño de la misma, pues también van a ser las características, las condiciones y las etapas o el proceso de producción, y en función de eso van a ser las inversiones que vamos a realizar en esas innovaciones. Entonces, tenemos que analizar nuevamente, aun cuando ya hayamos definido las innovaciones en función del mercado meta, tenemos que volver a reflexionar y preguntarnos si esas innovaciones definidas cumplen realmente la condición para nuestra empresa, que es la generación de valor, y si ese valor realmente lo paga el mercado meta. Posterior a definir esas innovaciones, pues finalmente lo que vimos el día de hoy es la estrategia de gestión, donde esa estrategia de gestión está compuesta por la batería de innovaciones, cambios o mejoras, que a su vez están definidas con un plazo de ejecución, por un monto de inversión en cada innovación, y por una fecha de inicio de ejecución de cada innovación, y por la definición de los responsables o el responsable de ejecutar esa innovación. Y también considerando que cada innovación va a tener un programa de trabajo para llevarse a la práctica de manera detallada, y donde se va a tener un seguimiento por los responsables de llevar a cabo ese programa de trabajo en cada innovación, donde vamos a tener una fecha programada, una fecha de realización, y a su vez por la totalidad de la organización o el comité que se nombre para gestionar la estrategia, pues se va a estar llevando un seguimiento, un control, una evaluación y finalmente una retroalimentación de todo el proceso de gestión de la innovación que conlleva a la ejecución de varias innovaciones a su vez. Hasta ahí pues prácticamente hemos cumplido con los 5 temas para finalmente llegar hasta este punto, y pues una idea final que es por los sueños se suspira, pero por las metas se trabaja. Entonces ya no resta más que decirles que manos a la obra y pues generemos valor a nuestros productos o servicios. Hasta aquí hemos llegado al final. Gracias. Gobierno de México.